Bien, estamos ya listos, hermanos, preparados para un servicio más de su iglesia cristiana Efesios 4:23, saludándolos desde Cartago, Costa Rica, ¿no? A todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube en este domingo 26 de marzo, ya este es el último domingo de marzo, estamos despidiendo mes, así es que el tiempo va corriendo de una manera impresionante. Así es que darle la bienvenida a ustedes a este servicio de este domingo y a la iglesia local que también está hoy acompañándonos aquí en vivo. Así es que para aprovechar los tiempos, porque los días son malos, dice la palabra, vamos a ir todos al libro de Lucas. Busquen sus Biblias, el libro de Lucas capítulo 2 y vamos a leer un versículo nada más. Lucas capítulo 2, verso 5:2. Verso 52, pues, porque una vez dije Lucas 2, 5, 2 y la gente decía, pastor, usted se equivocó porque yo fui a buscar Lucas 2, 5 y no decía eso. No, Lucas 2, 5, 2, o sea, 52, pues. Lucas 2, 52. Mientras usted lo buscan, siempre animar a la gente ahí en el video, busque una Biblia cerca, anote los versículos, inquiétese, deje la simpleza, esfuércese, tantas cosas. Ahora dirá, pastor, ¿y por qué dice eso? Porque no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Estamos, hermanos? Bien, Lucas 2, 52 dice la palabra, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos la has dejado con un firme propósito, Señor, para exhortarnos, redarguirnos, animarnos, corregirnos, pero sobre todo, Señor, para prepararnos para toda buena obra, Señor. Así es que te damos gracias por ella y por la oportunidad que tenemos en reunirnos en torno a la predicación, Señor. Una bendición especial para cada lugar donde hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. Así es que nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a escucharla, a recibirla, a entenderla, pero sobre todo a vivirla, Señor, que es lo más importante, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, toman asiento, hermanos. Les estaba contando ahora a los hermanos antes de empezar el video que, bueno, ayer tuvimos un seminario aquí en la iglesia y ya con el cierre del mes de marzo estamos terminando la celebración de nuestro 9º aniversario, ¿no? La iglesia de Efesios 4:23 de Cartago arrancó en marzo del 2014, ¿no? Eso ya lo hemos visto varias veces. Y bueno, han sido 9 años que hemos tenido que esforzarnos. Algunas personas vienen de lejos, algunas vienen de Santana, Grecia, otros vienen de Alajuela, Heredia, San José, vienen algunos. Nosotros venimos de San José. Otros son de aquí de Cartago, pero no propiamente Cartago Centro, no vienen de Cervantes, San Blas, Taras, de todo lado, ¿no? Entonces, eso ha requerido de nosotros esfuerzo a través de estos años, ¿cierto que sí? Entonces, y repetimos lo que siempre usted ha escuchado, si usted nos sigue a nosotros, sabe que la iglesia de Efesios 4:23 es una iglesia que se mueve por principios. Instamos a que la gente se mueva también por principios, no se mueva por sentimientos, porque los sentimientos son lindos, preciosos, expresarlos, pero sus decisiones no deben ser tomadas por sentimientos, porque dice la palabra que no hay nada más engañoso que el corazón. Entonces los sentimientos muchas veces lo llevan a tomar decisiones que son momentáneas, ¿no? Y cuando pasa el efecto de la emoción, pues la gente vuelve a poner los pies sobre la tierra y vuelve a caer en la misma situación. Entonces hay que tomar decisiones por principios. Y la Biblia está llena ¿de qué? De principios, ¿no? Entonces nosotros manejamos un principio, digámoslo así, o es algo que usted nos ha escuchado, de que ciertamente usted en su caminar cristiano, y nosotros en nuestros 9 años que hemos estado sirviendo aquí lo hemos visto, si uno mira hacia atrás, uno dice, ciertamente no somos ¿qué? Lo que éramos. Nosotros no somos lo que éramos hace 9 años. Yo recordaba que cuando llegamos aquí hace 9 años, mi hijo tenía 12, 13 años, ahora tiene 20. ¿Me entiendes? Entonces, se nota, ¿cierto decir? Visualmente uno lo ve. Pero espiritualmente también, nosotros no somos lo que éramos antes, ciertamente no somos lo que Dios anhela que seamos todavía, pero estamos en ese proceso, ¿no? Y si hay alguien que lo tenía claro era el apóstol Pablo, cuando él decía, ciertamente yo no lo he hecho todo,
siendo Pablo el que era, ¿no? Ciertamente no lo he hecho todo, pero dejando atrás lo que hice y lo que no hice, prosigo a la meta. Porque así hay que ser, hermanos. Hay que proseguir a la meta. Pero para proseguir a la meta, ¿qué hay que tener? Una meta, Jorgito, tú estás conectado. Para proseguir a la meta, ¿qué hay que tener? Una meta, ¿cierto de sí? Porque si usted no tiene una meta, es como que yo lo pusiera a usted en el medio del desierto y usted dijera, ¿para dónde agarro? Para donde miro es lo mismo, ¿no? Usted tiene que tener un norte, una meta. Ahorita decíamos en la oración, nosotros como cristianos tenemos una meta. Pablo la decía, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. La Biblia dice que el fin de la fe, el objetivo de la fe, ¿cuál es? La vida eterna, alcanzar la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer a Dios. ¿Y cómo puede uno conocer a Dios? Escudriñando la Escritura. ¿Me entiende? Todo eso está amarrado. Entonces, ciertamente, hermanos, no somos lo que éramos antes. En lo físico lo vemos. Han habido cambios físicos. Yo veo fotos mías hace 9 años y claro, yo estaba más flaco, más pelito. Entonces, hay cambios físicos, ¿cierto que sí? Espiritualmente también tendrían que haber cambios. Y recuerde, si en lo natural uno lo tiene claro, porque en las cosas naturales, digamos que hay un límite de edad para ciertas cosas, ¿cierto que sí? Por ejemplo, para el fútbol, por lo general, a los 35 años ya un jugador es viejo, ¿cierto que sí? En el tenis, a los 30 años ya un jugador es viejo. En la gimnasia, a los 25 años, ya un gimnasta es viejo. ¿Me entienden? Entonces, todo es relativo. Fuera del reino de Dios es relativo. Ahora, en el reino de Dios, gracias a Dios, eso no existe. Porque, por ejemplo, lo hemos visto. ¿A qué edad murió Jesús? 33. ¿Joven o viejo? Murió cuando tenía que morir. Murió cuando cumplió su propósito, ¿cierto? Entonces, en las cosas de Dios no se es ni muy joven ni muy viejo. Recuerde la parábola de la viña aquella de los obreros que entraban a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a la 1, a las 3, a las 5 y a las 6 que hubo corte, a todos se les pagó por igual. Porque no es a la hora que entras, sino que te mantengas firme a la hora del cierre. Amén. Entonces no es a la hora en la que usted haya llegado a los pies de Cristo, niño, o lo ideal sería que uno de niño haya llegado, de joven, porque nos hubiéramos evitado muchísimos problemas. Pero no es si de niño, de joven, de adulto, de anciano, no es al tiempo que tú llegas, sino que cuando llegue el tiempo de dar cuentas al Señor y te presentes al tribunal de Cristo y seas pesado por lo que hayas hecho, tú puedas decir como Pablo, wow, libré la batalla y la gané. Por lo demás, me espera una corona. Amén. Ahí, esa es la clave. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, recuerde, para cada uno de nosotros hay un tiempo para todo. Lo único que uno tiene que saber es identificar ¿qué cosa? Los tiempos. ¿Para qué? Para no hacer fuera de tiempo lo que ya no hay tiempo. Hay gente que a veces quiere hacer cosas para las cuales ya se le fue el tiempo. Yo no podría hacer cosas a la edad que tengo, hacer cosas que debía hacer cuando tenía 20 años. ¿Para qué? Y por eso es que hay muchos hombres y mujeres inclusive que en edades ya maduras o ya en la vejez pretenden hacer cosas de muchachos. Y a veces hay hombres ya de más de 50, 60 años que quieren jugar de chiquillos, ¿no? Y entonces comienzan a ver chiquillas. Por eso es que la palabra dice, cuídate de las pasiones, ¿qué? Juveniles, cuídate de eso. ¿Me entienden? Entonces hay que identificar los tiempos. Eclesiastés 3 es un capítulo especializado ¿en qué? En el tiempo. Todo tiene un tiempo, dice la palabra. Hay un tiempo para todo, para abrazar y dejar de abrazar, para hablar y para dejar de hablar. Por ejemplo, estamos en un culto, estamos predicando la palabra. Ahorita no es tiempo de conversar, ni de saludarse, ni de ver el teléfono, ni de leer Biblia inclusive. Ahorita no es tiempo de leer Biblia, ahorita es tiempo de ¿qué? De escuchar, de meditar, de anotar, tomar notas. Entonces todo tiene un tiempo. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces recuerde eso, nada más. ¿Y por qué les estoy comentando todo esto del tiempo y todo ese asunto? Porque acabamos de leer un versículo que decía que el Señor Jesús, 100% hombre y 100% Dios, pues vino a esta tierra, encarnó en María y fue un niño, ¿cierto que sí? Y como todo niño, como todo ser vivo, ¿qué pasa con los seres vivos? Nacen, crecen, se reproducen, dan fruto y mueren, ¿cierto que sí? Entonces dice la palabra ahí que el Señor Jesús, 100% hombre también, crecía en estatura, pero también crecía ¿qué? En sabiduría y en gracia delante
de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso del crecimiento espiritual y cuáles son, a la luz de la palabra, las claves para que nosotros podamos crecer espiritualmente, ¿no? Porque esa es la idea. Nosotros tenemos que crecer. Entonces, si lo vemos en lo natural, bueno, los que tenemos hijos, sobre todo las mamás que se emocionan más, saben que cuando los niños van creciendo se emocionan, ¿cierto? Uy, ya está creciendo, y algunas le tienen hasta en la pared un ¿qué? Unas marcas, ¿cierto? Uy, ya creció, va creciendo, y van haciéndole seguimiento porque es algo que a uno le gusta, que se desarrollen, que crezcan, ¿cierto que sí o no? Entonces van teniendo esas marcas. Nosotros también tenemos un Padre espiritual que tiene esa expectativa de que nosotros tengamos ese crecimiento. Ahora, obviamente Él no nos va a tener unas marcas en la pared, ¿no? Hay otras marcas, ahorita las vamos a ver, y que están en la palabra. Por eso es que la Biblia dice que uno no debe estar siguiendo señales, sino que más bien las señales lo seguirán a uno. A medida que usted va caminando, usted va a ir viendo señales que te van indicando que vas bien o no. Y siempre les pongo el ejemplo. Si yo vengo de San José a Cartago, yo comienzo a ver señales que me dicen que voy bien. Porque me dicen, presa a los 100 metros. No, me dicen Ochomogo, Taras. Y digo, voy bien. Pero si yo vengo para Cartago y me dice aeropuerto 5 kilómetros, voy mal, ¿no? Pero si yo no sé leer esa señal, ahí ¿a dónde voy a llegar? Al aeropuerto. ¿Y para allá iba? No, yo venía para Cartago. ¿Me entienden, hermanos? Entonces uno no debe seguir las señales, sino que las señales lo siguen a uno, pero hay que aprender a leer las señales. ¿Estamos claros, no? Entonces, el Señor, como todo padre, está pendiente de que nosotros también crezcamos. Por eso las oraciones de Pablo por la iglesia iban en esa línea. Yo oro por ustedes, ¿para qué? Para que alcancen, para que crezcan espiritualmente y alcancen el conocimiento de Dios. Esa es la oración que uno debería hacer, que pocas personas lo hacen. ¿Cuántas veces usted cuando ora dice, Señor, lo que te pido realmente es crecer en sabiduría? No, la gente no ora por eso, la gente ora por otras cosas, ¿no? Por cosas materiales generalmente, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro porque espiritualmente no se trata de que uno pase los años en una iglesia y pasen los años y uno no crezca. Eso es como que usted, un hijo, pasen los años y mida 1.20. Y después de 5 años mida 1.20, y después de 10 años mida 1.20. Entonces uno dice, uy, ya voy a dejar de medirlo, ya más bien voy a aceptar que se quedó enano. Nada personal con los que miden 1.20. Pero bueno, entonces ese es el tema, ¿no? La idea es que uno vaya creciendo, y el crecimiento espiritual que no se mide por varas o por marcas, se mide en cuanto a qué tan maduro es uno espiritualmente, ¿no? La madurez, lo que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan? Decía, es que ustedes son niños, yo debería darles vianda, carnita, pero siguen tomando lechita, porque son niños espirituales, se quedaron estancados. Era como muy tierno, muy cariñoso con la iglesia, pero decirle, bueno, crezcan, maduren, dejen esas contiendas, o acaso es que ustedes no son carnales, porque mire lo que hay, celos, envidias, eso es propio de los niños, que se sacan la lengua unos al otro y todo ese asunto, y no te hablo. ¿Me entiendes? Esa no es la actitud de un verdadero cristiano. Hay que crecer, hermanos. Pablo lo decía. ¿Qué decía él? Cuando yo era niño, ¿qué? Yo hacía cosas de niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero como ya no soy niño, dejé de hacer las cosas de niño. Ahora usted dirá, pastor, me está confundiendo. ¿Por qué? Porque alguna vez usted dijo que la palabra dice que uno tiene que ser como niño para heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Al fin qué? Sí, hay que ser como niños en la parte de los pensamientos, la pureza, esa facilidad de perdonar, ¿me entiendes? De olvidar, como niños, pero en el crecimiento como tal uno no se puede quedar como niño. Acuérdate de lo que hemos hablado del león rugiente, ¿no? El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y una de las presas fáciles, ¿cuáles son? Los cachorros. ¿Han visto ustedes cuando un león está cazando, le echa la mirada a quién? A los cachorros. ¿Por qué? Son presas fáciles, un solo bocado y plum. Entonces por eso la demás manada, ¿qué hace con los cachorros? Arroparlos, ¿no? Arroparlos. Eso es lo que tiene que hacer cuando usted es un niño espiritual. Arrópese de una congregación, de la palabra, de Dios mismo. Pero la idea es que usted crezca para que usted algún día pueda arropar a alguien y que no toda la vida lo estén arropando a usted. Amén, hermano, ¿o no? Entonces vamos a estar viendo eso, y para eso, como decía Pablo, que dejó ciertas cosas de niño, nosotros también tenemos que dejar atrás ciertas cosas espiritualmente. ¿Se acuerdan de la cueva de Adulam? ¿Quién estaba en la cueva de Adulam?
No, pero ¿quién estaba ahí refugiado? David, ¿se acuerdan? A David le llegó esta es la cueva de Adulán, entonces a David le llegó una cantidad de gente, dice la palabra que eran afligidos, endeudados, que no tenían esperanza, no servían para nada. Llegaron allá de David a decirle, aquí estamos, somos tu ejército. Y David dice, no, pues yo qué voy a hacer con estos. Pero ¿qué pasó? Esa gente después de un proceso, más adelante dice la Biblia que se convirtieron en ¿quiénes? En los valientes de Dios. Porque pasaron el proceso siguiendo a alguien ungido por Dios y que sabía para dónde iba. Y ojo con lo que estoy diciendo de ungido por Dios, porque Saúl fue ungido por Dios. Amén. Pero se apartó. ¿O no? Sansón fue ungido por Dios. ¿O no? Pero se apartó. Salomón fue ungido por Dios, pero ¿qué pasó? Cayó también. Entonces, no se crea aquello de que todos los que están en un púlpito o una iglesia o que son líderes son ungidos por Dios. Asegúrese que esa persona realmente tiene a Dios en su corazón y que realmente refleja a Cristo. ¿Estamos claros, no? Para que lo tengamos, porque nada más dice ese paréntesis porque a veces la gente aprovecha los púlpitos para decir, no hable del ungido, ¿ah? Ojo, no se meta con el ungido. Entonces, cuestiónese usted, ¿será un ungido de verdad? ¿Cómo sabe uno que alguien es un ungido? ¿Quién unge? El Espíritu de Dios. Acuérdate que el Señor dijo, el Espíritu de Dios, ¿qué? Me ha ungido, ¿eh? Está sobre mí, me ha ungido. Entonces, el Espíritu de Dios es el que lo unge a uno. Entonces, si en una iglesia una persona no predica el Evangelio de Cristo, dice la palabra que el que se extravía de la doctrina del Evangelio de Cristo no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, no tiene la unción. Y si no tiene la unción, no es un ungido. Bueno, ese no era el tema, pero ya que lo comenté, dejémoslo ahí. Entonces, dentro de las cosas que nosotros tenemos que ir dejando es, por ejemplo, salir de nuestra comodidad espiritual, de nuestro Cancún espiritual. Hay mucha gente que está dentro de su Cancún espiritual, ¿no? Entonces, hacen lo mínimo. Imagínense que si uno hace lo que tiene que hacer, dice el Señor que nosotros somos ¿qué? No, ¿qué? No, pero ese digno de conmiseración es el que se sienta a esperar a que el Señor venga. No, si hacemos lo que nos toca, ¿somos qué? Siervos inútiles. Imagínese usted, ¿no? Eso, ojo, haciendo lo que nos toca. Ahora, ¿cómo será el título que ni siquiera sé ni me lo quiero imaginar para el que ni siquiera hace lo que le toca? Tremendo, ¿ah? Pero bueno, entonces hay cosas que nosotros tenemos que dejar. Una de ellas es salir de nuestra zona de comodidad. A esa zona, ¿cómo se le llama? La zona de confort, ¿cierto? Salir de nuestra zona de confort. ¿Acuerdan que alguna vez les dije que era la zona de confort? La zona de confort es un estado de comportamiento en la cual la persona opera en una condición de ansiedad neutral, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin un sentido de riesgo. Es una situación o un sitio donde uno está que uno no se siente en riesgo. Te digo, yo no me muevo de aquí, ¿por qué? Aquí estoy bien, estoy tranquilo, nadie me molesta, no molesto a nadie, no me esfuerzo, tengo lo que quiero. Entonces hay que salir de ahí, ¿no? La Biblia nos muestra varios ejemplos de siervos que estuvieron en su zona de confort, que por algo el Señor los metió ahí mientras los preparaba, ¿no? Pero los tuvo que sacar de ahí. Por ejemplo, vamos a analizar algunos, nada más para que veamos que para crecer y ser utilizado por Dios, hay que salir de esa zona de confort, hay que esforzarse. Por ejemplo, en el caso de Moisés, y da la curiosidad que los grandes siervos de Dios, estando en su zona de confort, cuando el Señor los llamaba, siempre tenían excusas. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que lo saquen de su zona de confort. Entonces uno siempre va a tratar de quitarse el tiro, como dicen aquí en Costa Rica, como dicen en Colombia, de sacarle el cuerpo a la situación, porque aquí hablamos varios idiomas, ¿no? Entonces saluda a la gente de Colombia, también que nos ve ahí en el video. Entonces, por ejemplo, Moisés. Ustedes saben que Moisés, ¿dónde se crió? Vamos juntos en ese recorrido, en palacio, creyendo porque no era hijo de Faraón. Salió de ahí, ¿a dónde? Al desierto, ¿cierto? ¿A qué? A pastorear ovejas, a que le quitara ese orgullo que tenía en palacio, a menguar esa parte de hijo de Faraón para que creciera el pastor de ovejas. Llegó un momento en que el Señor lo llama a Moisés, o por lo menos Moisés tiene su encuentro con el Señor y le dice lo que va a hacer con él, ¿no? Y entonces comienza Moisés, dice, pero yo estoy tranquilo aquí con las ovejas. ¿Para qué me voy a mover, no? Comienza a disparar una serie de artillería para quitarse el tiro, ¿no? Entonces, lo primero que le dice Moisés al Señor, le dice, pero yo ¿quién soy? Yo, Moisés, ¿quién soy? Si yo voy ante el faraón, él va a decir, pero ¿y usted quién es?
¿Para qué te voy a hacer caso, no? Recuerde, en las cosas de Dios no se trata, y lo importante no es quién soy, sino quién. ¿Quién me manda? Acuerdan que alguna vez les dije también que a veces uno cuando estaba pequeño lo mandaban a hacer un mandado y uno decía, sí, es que vengo de parte de don Jorge. Ah, bueno, siga, porque yo no lo conozco a usted, pero si viene de parte de don Jorge está bien. Estoy hablando de mi papá Jorge, no de ti. Vengo de parte de don Jorge, ¿me entiende? Entonces el Señor le dice, no te preocupes, que no se trata de quién eres tú, sino de parte de quién vas. Y si te preguntan, diles que vas de parte de quién. Del gran yo soy. Yo soy el que soy. Entonces no te preocupes por eso. Entonces como no le funcionó a Moisés eso, te dijo, esta no me funcionó. Entonces después dice, pero es que no me van a creer lo que les voy a decir. No me van a creer. Entonces ¿qué le dijo el Señor? No te preocupes, Moisés, no te preocupes. A ti no te van a creer, pero cuando les digas de parte de quién más, te van a creer. Y yo voy a darte las armas, las estrategias para que te crean. Y ahí viene todo lo de las plagas y todo ese asunto, ¿no? Como no le funcionó esa tampoco, después dijo, es que yo no sé hablar, yo soy tartamudo, yo soy torpe. ¿De qué le dijo él? Bueno, está bien, te voy a poner a Aarón, y además no te preocupes, yo voy a poner palabra en tu boca también. No te preocupes. Y entonces como no le funcionó tampoco, después dijo, no Señor, mejor envía a otro. Porque hasta allá dijo Moisés, ¿no? Envía a otro, porque siempre uno dice, uno siempre cree que hay alguien mejor que uno, más inteligente, que habla mejor, que domina más la palabra, que es más elocuente, que tiene más presencia, que es más educado, que habla más bonito. Uno siempre va a creer que existe alguien mejor que uno. Por eso, hago un paréntesis, la peor decisión que puede tomar una persona es compararse con otras. La peor decisión que usted puede tomar en su matrimonio es comparar su matrimonio con otros. Porque siempre va a haber alguien mejor, más preparado, lo que sea. Pero aquí no se trata de quiénes son los otros, se trata de lo que yo soy. Hay gente que dice, es que la gente dice que yo no sirvo para nada. Digo, bueno, la gente puede opinar de ti lo que quiera. El problema es cuando tú pienses que tú no sirves para nada. Ahí sí estamos listos. Vamos fregados. Entonces, como dijo, envía otro. Entonces el Señor básicamente no había pensado en otro más que él y lo mandó y al final lo convenció, ¿no? Y se fue. Y todos sabemos la historia de Moisés. Pero fue sacado ¿de dónde? De su zona de comodidad. Él estaba tranquilito ahí con sus ovejas. Lo sacó el Señor de ahí. A Josué el de la Biblia, no a Josué, el amigo allá. Josué, ¿acuerdan que Josué tomó el estandarte después de Moisés? ¿Por qué creen ustedes que Josué tomó el estandarte o le fue entregado el ministerio de Moisés? ¿Por qué? ¿Qué hizo Josué para ganarse eso? No se le despegó a Moisés. Mira lo importante que es cuando uno está con alguien que realmente sabe lo que hace y del que uno puede aprender. Hay gente que gasta años siguiendo a alguien que no sirve para nada. Asegúrense ustedes de seguir a alguien o de aprender de alguien que realmente te pueda dejar huella. ¿Por qué Eliseo sucedió a Elías? Porque no se le despegó, siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces a Josué, ¿qué le decía el Señor? A pesar de todo lo que él hacía, y entonces yo me imagino que Josué llegaba ante el Señor y decía, uy Señor, aquí tú mira todo lo que he hecho. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Sí, pero esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente porque te quedan todavía, yo sé que estás viejo, pero te quedan todavía muchas tierras por conquistar. Así que no digas que ya lo hiciste, no, estás empezando. Con lo viejo que estás y estás empezando. Hay que esforzarse. No creas que estás en tu zona de confort. Amén, hermanos. Jeremías. ¿Cuál era la excusa de Jeremías? Que yo soy muy joven, que soy un niño. Jeremías, ¿no? También ahí, acuérdense que lo que les dije ahorita, en las cosas de Dios la edad es lo de menos, ¿no? El Señor puede usar niños, puede usar jóvenes, puede usar ancianos. Entonces la edad es lo de menos. ¿O cuántos años tenía? Tú que te la sabes todo ahorita. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando conquistó Hebrón? 80, ¿no? Aquí dice, entre 80 y 120, no, cuidado, pierde. 80. Imagina, 80 años y el Señor lo usó. Tremendo, ¿no? ¿Cómo era David cuando vencía a Goliat? Era un niño, era un joven, ¿cierto que sí? Entonces, cuando el Señor llamó a Samuel, ¿qué era? Un niño también, un muchacho. Entonces, aquí no es cuestión de edad, ¿no? Tremendo. ¿Cuántos años tenía, que vamos para allá también, cuando el Señor llamó a Abraham? Piénsenlo ahí, vamos para allá. Pero bueno, el caso es que ya sacó a Moisés, sacó a Josué, a Jeremías. Había un hombre también en una zona de confort, en medio de su religiosidad, que se llamaba Saulo de Tarso.
religioso hasta la pared del frente, ¿cierto que sí? Ahora, ¿lo hacía él porque era malo? No, lo que pasa es que era ignorante, él mismo lo dice, es que yo era un ignorante, un blasfemo, perseguía a los cristianos, los mataba, asolaba iglesias, pero tuvo su encuentro personal con el Señor y el Señor lo sacó de esa zona de confort, lo llevó al desierto, lo formó y después le dijo, bueno, ahora viene lo tuyo, ¿qué es? Vas a ser el apóstol de los gentiles, ¿cierto que sí? Pero lo sacó de esa zona de confort que él estaba ahí respaldado por los sacerdotes y le daban cartas y las autorizaciones para que fuera a matar cristianos, ¿no? Ahora sí vamos al tema de Abraham. Abraham estaba tranquilo en un sitio que se llamaba Ur de los Caldeos. Él estaba ahí, él ya había recibido su herencia, estaba acomodado económicamente y el Señor lo llama. Cuando tenía ¿cuántos? 75 años. Y le dice, sal de ahí y aléjate de ¿qué más? De tu parentela. ¿Por qué? Porque esa ciudad de Ur de los Caldeos, que era una ciudad económicamente buena, pero también era muy pagana, muy idólatra. Entonces sal de ahí y deja tu parentela. O sea, estás muy cómodo ahí, pero ahí no me sirves. Deja ahí, ¿no? Ahora, Abraham obedeció más o menos a Dios. Porque le dijo, deja tu parentela. ¿Y a quién se llevó? A Lot. ¿Se acuerdan que llevó a Lot? Que más adelante Lot, piedra de tropiezo para él, porque él tuvo que ir a rescatarlo, porque lo tenían prisionero, todo el rollo, ¿no? Y además se metió a Sodoma y Gomorra, bueno, todo lo que ustedes saben de Lot. Pero Abraham lo sacó de su zona de confort. Ahora, hay otra persona, ahí sí voy a ir al libro de Jueces, un momentico, si quiere vaya conmigo al libro de Jueces, allá al principio de la Biblia, o en la mitad, por ahí, más o menos. Hay una persona que el Señor llamó también, porque si ustedes ven la común de todo eso es gente que estaba en su zona de confort haciendo lo que creían que agradaba a Dios, pero el Señor los sacó de ahí. Hay otra persona que se llama Gedeón, juez, está en Jueces capítulo 6, y cuando el Señor llama a Gedeón, ahí en el versículo 11, Jueces 6:11, ¿estamos ahí, hermanos? Dice el Señor en su palabra, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo del lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Por qué lo escondían? Porque los madianitas venían y le robaban sus cosechas, ¿no? Entonces mantenían escondidos, ahí escondían todo lo que producían. Y el ángel del Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Imagínense el concepto que Dios tenía de Gedeón cuando estaba escondido, no se enfrentaba a los madianitas, se escondía todo con miedo y le dice esforzado y valiente, ¿no? Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Entonces, ahí hay una queja de Gedeón cuando el ángel lo saluda, ¿no? Que es una queja que hoy por hoy se repite, ¿no? ¿Cuánta gente no dice hoy, o usted le puede decir, no, Dios está contigo, y dice, ay, pero es que si Dios estuviera aquí no permitiría todo esto que está pasando, toda esta maldad y tantos niños con hambre, ¿dónde están las maravillas de Dios y todo ese asunto, ¿no? Es una queja que Gedeón tenía ahí, tal vez muchos se la hagan, ¿no? Y lo triste es que usted se la haga siendo conocedor de la palabra. Usted sabe que esta es una sociedad, estamos viviendo una época en la cual Dios ha sido excluido de todo lado, de las escuelas, de las casas, de los hogares, de los corazones de la gente. Entonces, como quien diría Dios cuando siempre se ha quejado de decir, bueno, pero yo qué le he hecho a esta gente para que me abandonen, para que me dejen, a mí que soy fuente de agua viva, ¿no? Entonces Gedeón, como todo siervo de Dios, se resistió al llamado, ¿no? Se resistió, ¿no? Entonces, mire el versículo 14 dice, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas, no te envío yo. Y entonces viene la respuesta de Gedeón y dice, y entonces le respondió, ay Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Entonces mira, ahí vino la excusa de él, ¿no? Entonces la familia de Gedeón era una familia humilde y dentro de esa familia él era el más joven, ¿no? Entonces comenzó a tratar de quitarse el tiro, como estamos diciendo ahora. El papá de Gedeón no era del pueblo de Dios, era de todo un poco como ocurre hoy, ¿no? Se hablaba de Dios en la casa de Gedeón, pero también se hablaba de Baal y de otros dioses y se adoraban a todos, ¿no? Como lo que piensa más de uno hoy. Es que
todos los dioses, todo eso es igual, o sea, ¿me entienden? Hay gente que piensa así. Entonces, como quien dice, a cualquiera le pega, ¿no? Entonces, a pesar de que el papá de Gedeón era santero y de todo eso, pues Gedeón mantenía su fe, digámoslo, mantenía firme en la creencia del Dios, obviamente que enseñaba la palabra, ¿no? Entonces mira este caso de Gedeón, ¿no? O sea, Gedeón se resistió diciendo que él era muy joven, ya hablamos ahí, por eso Pablo le decía a Timoteo que también, aunque la Biblia no dice cuántos años tenía Timoteo, pero Pablo lo trata como un muchacho, ¿no? Y le dice inclusive, ninguno tenga en poco, ¿qué? Tu juventud, Timoteo, ninguna tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entonces, si hemos visto ya varios ejemplos, ustedes saben que hay un común denominador y es esa tendencia del ser humano a poner excusas al llamado de Dios. Siempre hay algo. Es que no puedo, ahorita estoy trabajando, no tengo tiempo, me acabo de casar, como aquellos de la boda. Compré una propiedad y tengo que ir a darle vueltita. Entonces, hay tantas cosas, ¿no? Gedeón no se salió del saco, siempre trató de poner excusas, ¿no? Y mire lo que le acabo de decir ahorita. La mayoría de los siervos que Dios ha llamado, ¿sabe cómo los encontró? Trabajando. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Pastoreando ovejas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Limpiando el trigo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos del Señor cuando Él los llamó? Pescando, otro estaba cobrando impuestos, otro estaba haciendo acá. ¿La gente qué estaba haciendo? Trabajando. Entonces no ponga excusa a su trabajo para no atender el llamado del Señor, ¿no? O por lo menos atender las cosas de Dios. Busque primero a Dios y su justicia, y lo demás ¿qué? Vendrá por añadidura. Entonces no ponga excusa a su trabajo. Ahora, cuando la Biblia dice que dejándolo todo lo siguieron, no es que usted va a dejar su trabajo, no es que va a dejar tirar a la familia, sino que lo que el Señor dice es que hay que despreciar todas esas cosas. Y despreciar es despreciar, o sea, quitarle precio, quitarle valor a todas esas cosas y que sea Dios, que sea Cristo, que sea tu llamado lo más importante en tu vida, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Ahora, eso es en el contexto ideal, ¿no? Lo que está claro es que las cosas de Dios para la mayoría de la gente no son prioridades. ¿Por qué? Porque estamos pasando por una etapa, una época igualita a la de Jueces, ¿se acuerdan? De que se levantan generaciones que no conocen a Dios. Cuando Josué murió, dice que se levantaron generaciones que no conocían a Dios. Entonces, como no conocían a Dios, no lo obedecían, no hacían nada, no atendían su palabra. Y entonces dice la palabra en el libro de Jueces que como no había autoridad, como no había ley, como no había rey, todo el mundo hacía lo que le venían gana, no, lo que le parecía ahorita. Bueno, lo que le venían gana. Es otra traducción, ¿no? Entonces todo el mundo hacía lo que quería porque no había rey. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, definitivamente tenemos que salir de esa zona de comodidad, esa zona de confort. ¿Y qué necesitamos nosotros para salir de ahí? ¿Qué necesitaríamos nosotros para salir de nuestra zona de confort? O sea, la vida nuestra es la suma ¿de qué? De nuestras decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos? Una decisión, tomar una decisión. El Señor siempre lo ha puesto ahí, Deuteronomio, ¿se acuerdan? Pongo el cielo como testigo que pongo delante de ti la vida, la muerte, el bien y el mal. Escoge tú, pero escoge tú. Decisiones, hay que tomar decisiones. Salir de ahí es una decisión. ¿Es una decisión de qué? De entrar en un compromiso con el Señor, de conocerlo a Él, de escudriñar la palabra, conocer sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, para que se haga realidad en nuestra vida aquello que dice de que hay en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y acuérdense que para que haya eso tenemos que tener sus pensamientos, y para tener sus pensamientos tenemos que agarrarlos de aquí, quitar lo que pensábamos antes, sembrar los pensamientos de Dios, que ya ustedes lo conocen. Efesios 4:23, renueva el espíritu de tu mente, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Ahora, ya que estamos haciendo este mapa y analizándonos y sabemos que yo creo que todos coincidimos en que queremos crecer espiritualmente. Algunos han crecido más que otros, no estamos hablando de estatura, espiritualmente. Y acuérdense que eso se mide ¿con qué? Con los frutos, ¿no? Porque con los frutos vamos a ser conocidos, ¿no? Entonces todos queremos crecer, es importante. Ahora, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Salir de nuestra zona de comodidad, de confort, ¿para qué? Para trascender, para pasar a otro nivel.
subir un escalón, subir un peldaño, ¿no? Ahora, tenemos que hablar con franqueza de que hay muchas cosas en nosotros, usted en el video también, hay muchas cosas en nuestra vida que hace rato deberíamos haber quitado. Varias, cada uno pésese y usted sabrá que en su vida decir, sí, yo hace rato debería haber dejado esto y no lo he hecho. ¿Y saben por qué no lo han hecho? Y tal vez yo también, ¿por qué no lo hemos hecho? Porque todavía lo queremos eso, anhelamos, todavía lo aprobamos en nuestra vida y tal vez esa es la razón por la cual no nos hemos deshecho de eso. Obviando la orden que hay en Efesios 4:22, despójate de tu vieja naturaleza que está viciada, que no sirve para nada. Pero hay muchas cosas que nos ha costado, ¿qué? Despojarnos, ¿no? Y eso hay que ser sincero y pesarse, ¿no? Ahora, ¿es justo para Dios que nosotros todavía no querramos deshacernos de algunas cosas que nos impiden crecer? No es justo para Él. No es justo. Realmente Dios merece, por lo que nos ha dado, que nosotros tomemos la sabia decisión de ¿qué? De trascender e ir en pos de un crecimiento espiritual. Crecer, que se vea, que sea visible. No lo haga por usted, no lo haga por sus hijos, ni por su esposa, hágalo por el Señor. Realmente Él lo merece. Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, como ya dijimos que es básicamente, depende de una buena decisión. ¿De qué depende una buena decisión? De una buena ¿qué? Información, ¿no? Recuerde que uno toma decisiones con base ¿qué? En la información que tiene aquí, ¿no? Por eso es que cuando usted vaya a tomar una decisión importante en su vida, tanto en lo natural como en lo espiritual, tenga una buena información. Usted se va a meter en un negocio, asesórese bien, tenga una buena información. Usted se va a meter a estudiar una carrera, tenga una buena información de la carrera, qué tiene, qué te gusta, no te gusta. Usted se va a meter en una relación sentimental con alguien, tenga información sobre esa persona, conózcala, sepa lo que hay en su corazón, cuáles son los anhelos, los deseos de esa persona. ¿Están en línea tus anhelos? ¿Los dos están en línea a la voluntad de Dios? Avancen. Porque recuerde eso, ¿no? Si Jehová no es el que edifica, en vano trabajan los que construyen. Entonces no gaste tiempo ni gaste esfuerzo. Amén, ¿no, hermanos? Entonces, para tomar decisiones sabias, porque ya estamos hablando ahorita que necesitamos decisiones para poder trascender y crecer espiritualmente, pues apoyémonos en los consejos que nos da la palabra, ¿no? Voy a ir un momentico a segunda, voy a leer, si quieren no lo busque, anote la cita nada más, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17, es algo que ustedes ya han oído, lo leo para ustedes, dice, segunda de Timoteo 3, 16, 17, déjeme ver si era esa, no, sí, 3, 16, 17, dice, toda la escritura, ¿qué pasa? Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, primer consejo para tomar una buena decisión, consulte la palabra. Considere a Dios en sus decisiones, ¿no? Cuando vaya a decidir algo, diga, Señor, ¿esto lo harías tú? Señor, ¿tú irías a este lugar? ¿Tú te relacionarías con esas personas? ¿Qué piensas, Señor? Hable con Él, consúltele. Aquí está en la palabra. Recuerde que la palabra ha sido dejada para eso, para que nosotros estemos preparados para toda buena obra. ¿Quiere tomar una buena decisión? Tómela conforme a la palabra, conforme a lo que ha aprendido. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces consulte la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que estoy haciendo? ¿Qué piensa Dios sobre eso? ¿Qué más? Primera de Corintios 10, 23. Voy a ir un momentico a Primera de Corintios 10, 23. Primera de Corintios 10, 23, dice la palabra del Señor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, pregúntese usted, me preguntaría yo, si lo que estoy haciendo realmente es para mi edificación o no. Si estoy haciendo las cosas que son correctas, sí o no. Si las cosas que yo estoy haciendo, las decisiones que estoy tomando afectan a alguien, sí o no. ¿Me entiende? Porque todo me es lícito, pero todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Cuando habla de todo me es lícito, no crea que es una carta abierta para que uno haga lo que le dé la gana. Todo me es lícito es que realmente nosotros gozamos de cierta libertad de hacer cosas, pero no todas las cosas que hagamos
nos van a hacer crecer ni en el plano espiritual y mucho menos en el plano natural, porque recuerde que lo espiritual sostiene lo natural. Entonces, pesemos esa parte, preguntémonos si lo que hacemos realmente es lo que nos conviene, si las personas con las que nos rodeamos son las personas adecuadas o no, y sepa lo que la palabra dice, ¿no? ¿Usted sabe con qué se pule el hierro? ¿Con qué se pule el hierro? Con hierro. El hierro se pule con hierro. ¿Con quién se codean las águilas? Con águilas. Entonces usted sea selectivo también con quién se rodea. Sea selectivo dónde hace su nido. Las águilas hacen su nido en las alturas, donde solo hay águilas, y ahí se rodean con ellas. Entonces no van a tener el problema de que unas quieran destruir a otras, aunque hay especies de águilas, pero en términos generales se cuidan entre ellas, como las manadas, ¿no? Entonces sea selectivo y pregúntese si lo que está haciendo es conveniente o no para su vida. ¿Qué más? Gálatas 6:7. Voy a ir a Gálatas 6:7 un momentito. Gálatas 6:7. Ya voy a llegar ahí. Gálatas 6:7 dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso es lo que recoge. Entonces, tenemos que estar dispuestos, hermanos, cuando vamos a tomar decisiones, a asumir las consecuencias y responsabilidades de lo que estamos decidiendo. El tema aquí es que muchas veces dice la palabra que la insensatez del hombre es la que tuerce su camino, y entonces la más fácil es echarle la culpa ¿a quién? A Dios, ¿no? Entonces, deje de estarle echando la culpa a la demás gente, que es un vicio, y digo un vicio porque es algo que ha venido de muchas generaciones. ¿Se acuerdan cuando Saúl pecó? ¿A quién le echó la culpa? Al pueblo. Es que el pueblo me presionó, es que el pueblo quería traerle esa ofrenda a Jehová. Fue una decisión de él era el rey. Cuando Adán pecó, ¿a quién le echó la culpa? A Eva, ¿no? No, pero a Eva no. ¿A quién le echó la culpa a Adán? No, ¿a quién le echó la culpa a Adán? A Dios, porque le dijo: la mujer que tú me diste, si no me la hubieras dado, no me hubiera pasado nada. ¿Y Eva a quién le echó la culpa? A la serpiente, ¿no? Entonces, es la constante de siempre de echarle la culpa a los demás. Entonces, aquí lo que dice es: no se engañen, lo que usted siembra, usted recoge. Lo que usted siembra, no lo que sembraron los demás, lo que usted siembra. Entonces, tenemos que estar listos, preparados, asumir nuestro rol de responsabilidad de las cosas que estamos decidiendo. Ahora, no le dé miedo decidir, porque tiene que asumir las consecuencias de su decisión. No le dé miedo decidir. Si es una buena decisión, no tiene por qué haber consecuencias, van a haber beneficios. Porque hay mucha gente que no decide, ¿sabe por qué? Por miedo. Es que de pronto me equivoco. No, primero asesórese y decida, porque acuérdese que la peor decisión que uno puede tomar, ¿cuál es? La indecisión. Esa es la peor decisión. Cuando usted no toma la decisión y deja que los demás la tomen por usted. Entonces, asuma las consecuencias. Recuerde nada más que lo que uno siembra, uno recoge, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, eso es clave para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Ahora, ya cerrando este tema que estamos hablando, hermanos, y yéndonos a otra partecita ya para estos minutos que nos quedan. Esta prédica se llama la clave para el crecimiento espiritual, ¿no? O sea, estamos hablando de que así como en lo natural uno crece y como padres tenemos expectativas de que nuestros hijos crezcan, Dios también, como Padre espiritual, tiene expectativas de que nosotros crezcamos espiritualmente, que nos desarrollemos. Por eso la palabra dice en Proverbios: dejen la simpleza, simples, ¿hasta cuándo van a amar la simpleza? Salgan de ahí, vengan al conocimiento de la verdad, conózcanme. ¿Sabe por qué a Dios le interesa tanto que lo conozcamos? Hay varias razones, ¿no? Primero, porque dice la palabra que escudriñemos la escritura, porque aquí está la vida eterna, y la vida eterna es conocer a Dios. Entonces, como el Señor tiene esa sana intención y esa particularidad de querer que nosotros nos salvemos, porque la intencionalidad de Dios es que nadie se pierda, entonces por eso es que es importante buscar a Dios para conocerlo, porque ahí está la vida eterna. Eso por un lado. Por otro lado también que lo conozcamos, ¿por qué? Porque la única forma de llegar a amar a Dios es que lo conozcamos, porque nadie ama lo que no conoce. ¿Y por qué es importante amar a Dios? Porque dice la palabra que grandes cosas tiene Él. ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Me entiende? Entonces eso es como que uno tenga aquí un gran tesoro. Yo ya esto lo tengo para tales personas, pero esas personas tienen que esforzarse a hacer. Entonces si uno quiere dar eso,
Uno dice, esfuércense muchachos, ustedes pueden, aquí está, todo está listo para ustedes. El Señor lo tiene preparado, grandes cosas las tiene listas, pero necesita que la gente lo ame. Y para que la gente lo ame, tienen que conocerlo, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, está muy fácil, ¿por qué? Porque todo el mundo ama a Dios. No, la gente cree que todo el mundo ama a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es amar a Dios. ¿A quiénes ama a Dios? Dice, yo amo a los que me aman, ¿no? Entonces mire lo importante que es amar a Dios, no los que creen en mí. ¿Por qué no los que creen en mí? Porque hasta el diablo cree en Dios, ¿ah? Dice la palabra que hasta el diablo cree en Dios, los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces creer en Dios es importante, pero no es suficiente. Hay que trascender, parte del crecimiento espiritual es ese, pasar de creer en Dios a amar a Dios. Porque recuerde que el amor es un sentimiento que te impulsa a hacer cosas que tú no te imaginarías que ibas a hacer. Por amor hace uno muchas cosas, por odio también, pero pensemos en el amor, ¿no? El amor es ese impulso, eso que necesitamos, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, las claves, digamos, las medidas, como les decíamos ahorita cuando las mamás miden a los niños y ven que hay marcas, ¿cierto? Marquitas. Entonces, hay algunas marcas que espiritualmente nos indican si nosotros estamos creciendo o no. Y vamos a ir todos, hermanos, a Segunda de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1:5, hay una serie de señales que nos van a decir a nosotros si realmente estamos creciendo o no estamos creciendo espiritualmente. Segunda de Pedro 1:5 es un consejo que Pedro le da a la iglesia para que la iglesia no caiga, ¿no? Y en vez de caer, más bien trascienda, crezca, ¿cierto que sí? Entonces, algunas marcas que nos pueden estar indicando si estamos creciendo o no. Y ahí en Segunda de Pedro 1:5 dice la palabra, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo. Es decir, ¿qué es diligencia? Responsabilidad, ¿no? O sea, sean responsables, pongan su empeño en lo que les voy a decir. Añadid a vuestra fe. Entonces, una primera señal de que estamos creciendo espiritualmente es que nosotros tengamos, ¿qué? Fe. Estamos hablando de señales. Fe. Que seamos personas de fe. Ahora se dirá, pastor, esa también está fácil. ¿Por qué? Porque todos son personas de fe. No todos son personas de fe, porque hay un concepto muy errado de fe. La fe, que es uno de los dos pilares más importantes de la vida cristiana, porque el otro es la oración, pero esos dos pilares están muy manoseados, muy contaminados. Mucha religiosidad en torno a la fe. La gente cree que la fe se reduce solamente a pedirle a Dios, pedir y pedir y pedir. Es que yo soy un hombre, una mujer de fe. ¿Por qué? Porque yo confío en que Dios me va a dar esto que le pedí, me va a traer a mi marido y me va a sanar de esta enfermedad. Que no es que esté mal tener nuestra confianza depositada en el Señor, pero la fe es mucho más que pedir. Uno como padre, uno como madre, se siente mal cuando los hijos solamente acuden a uno para pedir. ¿Cierto que sí? Uno quisiera también que ellos recurrieran a uno ¿para qué? Para que le digan que lo aman. Ahí dijo amén, pero para que pidan un consejo, para que se dejen guiar, para que conversemos, para que hablemos. Cuéntame tus proyectos, tus metas, tus temores, tus anhelos, pero no solamente dame. Entonces la gente encasilla la fe con eso, ¿no? ¿Y la fe qué es? La certeza de lo que me espera, la convicción de lo que no veo. Pero recuerde que hay dos niveles de fe, ¿no? Hay un primer nivel de fe, que es la fe que viene por el oír la palabra de Dios, que ese nivel de fe, si bien le sirve a uno para acercarse a las cosas de Dios, para arrancar o iniciar este camino, pero no es una fe que te sirva para sostenerte. No, esa fe no te sirve para sostenerte. ¿Cuál es la fe que le sirve a uno para sostenerse? La fe que está en Gálatas 5:22, que dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, fe, como fruto, porque es una fe que se ha construido con un caminar. La fe es el fruto del conocimiento. En la medida que usted camina con una persona y la conoce, usted le tiene fe. Usted no puede decir que es una persona de fe si usted no conoce a la persona del Señor. Si no lo conoce, no hay fe. Uno tiene fe, confía en alguien cuando uno sabe lo que esa persona te puede dar y lo que no te puede dar y lo que no te quiere dar tampoco. Por eso es que hay mucha gente que llega a los pies del Señor y salen decepcionados. ¿Por qué? Porque llegan con una fe fantasiosa. Pero cuando se dan cuenta que realmente en las cosas de Dios no es una varita mágica, ni mucho menos, y hay que esforzarse como lo hemos estado viendo, y hay que pagar el precio,
A la gente le hablan pagar el precio y dice, ya va a empezar a hablar de plata. Aquí no se habla de plata. Pagar el precio que es, entrégale tu vida al Señor, entrégale tu corazón, dale tu tiempo, comprométete con Él. Que tu sí sea un sí, tu no sea un no. Y si prometes algo, cúmplelo. Y si no lo vas a cumplir, mejor no prometas nada. Porque recuerde, Dios no espera nada de los que no son de Él. Pero si usted dice que es de Él, Dios espera todo de usted. Eso ya lo hemos escuchado, lo tenemos claro. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? Fe, como fruto del Espíritu, para decir, estoy creciendo. Ya no me quedé en esa fe que escuché nada más de la palabra. No, ahora he ido construyendo mi fe. Por eso es que cuando los apóstoles le decían al Señor, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué les dijo Él? ¿Pero dónde está su fe? No que caminan conmigo, no que me conocen. ¿Dónde está vuestra fe? Amén, hermano, ¿o no? ¿Qué más? Dice que a la fe hay que agregarle virtud. Tenemos que ser personas virtuosas, personas que hagamos todo bien, con excelencia, que sobresalgamos del montón. Acuérdate que el cristiano ha sido llamado para marcar ¿qué? La diferencia. Por eso nos comparan con la sal, por eso nos comparan con la luz. Cosas diferentes, donde lleguemos se note la diferencia. Tenemos que ser virtuosos. Por eso es que dice la palabra que mujer virtuosa, ¿qué? ¿Quién la hallará? O sea, no es una mujer cualquiera, es una mujer virtuosa. Pero bueno, la virtud es algo que, marquitas, recuerden, estamos viendo marquitas que indiquen ¿qué? Si estamos creciendo o no. Y a la virtud tenemos que agregarle ¿qué? Conocimiento. Tenemos que tener conocimiento, hermanos. Usted no puede trascender espiritualmente si usted no es una persona que conoce, que se empapa, que lee, que escudriña la Biblia, que se mete aquí, que lo que usted conoce de Dios o de Cristo se deba a ese esfuerzo que usted ha hecho personal de conocerlo por medio de la palabra. ¿Acuerdan cuando Pilato le preguntó al Señor que si él era el rey de los judíos o el hijo de Dios, algo así? Que el Señor le dijo, pero eso que me estás diciendo, ¿lo dices por ti mismo o porque lo escuchaste a alguien? ¿Acuerdan? Porque obviamente lo de Pilato no era porque él lo sabía, porque todo el mundo le decía, es que él dice que es el hijo de Dios, que él, entonces por eso él le preguntó. Le digo, ¿eso es porque tú lo sabes o lo escuchaste de alguien? Entonces lo que usted sabe del Señor, lo que usted sabe de Dios, lo que usted sabe del cristianismo, es porque usted ha pagado el precio de aprenderlo, de escudriñarlo, de investigarlo, es porque es lo que has escuchado de los demás. Entonces hay que tener conocimiento. La intencionalidad de Dios es que todos se salven, pero no solamente eso, que vengan al conocimiento de la verdad. Y para que vengan, no que se queden ahí esperando que les llegue, no, hay que acercarse al conocimiento. Hay que acercarse a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, yo soy la verdad, dijo el Señor, ¿no? Entonces, conocimiento, hay que tener conocimiento. ¿Qué más? Dice, al conocimiento hay que agregarle ¿qué? Dominio propio. Tenemos que ser personas que tengamos dominio propio. No puede ser que nosotros sigamos con las mismas chichas de siempre, siendo los malcriados de siempre. Teniendo, es que yo soy, pastor, es que yo soy de carácter fuerte. Bueno, el carácter, acuérdate que el carácter es esa parte de la personalidad que uno puede ¿qué? Moldear, ¿no? Nacemos con un temperamento, pero tenemos un carácter que lo moldeamos, lo acomodamos. Pablo era una persona que tenía un carácter fuerte y tenía un temperamento, era muy apasionado, ¿se acuerdan? Él era muy apasionado, muy celoso de las cosas de Dios y por eso perseguía a cristianos y de todo. Cuando él tiene su encuentro personal con el Señor, con esa misma pasión y ese mismo acelere que tenía, decía, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces el Señor dice, si el Señor hubiera sido tico, le he dicho, suave, suave, cálmate. 3 años en el desierto, ¿para qué? Cálmate. Que cuando estés preparado, ahora sí, con la misma pasión que tenía ya, pero ya canalizada, y Pablo hizo lo que tenía, lo que sabemos que hizo, ¿no? Entonces, dominio propio es hacer las cosas que uno tiene que hacer en el momento que las tiene que hacer, hablar cuando se tiene que hablar, callar cuando se tiene que callar. Tener dominio, control del temperamento, del carácter, que no tiene nada que ver con ser menso, ¿no? Hay que ser ¿qué? Mansos, pero no mensos. El Señor era manso, mucho dominio propio, pero no por eso era débil, ¿no? Que a veces la gente cree que tener dominio propio o ser manso es débil, no tiene nada que ver con eso. Alguna vez les conté de esos caballos de la guerra, ¿no? Esos caballos que entrenaban. ¿Ustedes han visto esas guerras donde están peleando ahí y el caballo está ahí, ¿no? El caballo tiene dominio propio, pero él tiene sus fuerzas, no ha perdido sus fuerzas, porque ha sido entrenado, ha sido amaestrado, ¿no? Pero bueno, hay que tener dominio propio, hermanos. ¿Qué más? Dice, al dominio propio, paciencia.
Estamos hablando de señales que te indican si realmente estás creciendo o no creciendo espiritualmente. ¿Cómo andas de paciencia? ¿Tienes o no tienes paciencia? Recuerda que la paciencia, ¿qué es? La espera con conocimiento. Paciencia. Esperar con conocimiento, ¿no? Y por eso la palabra dice que os es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que alcancen los galardones, la salvación. No pierdan la paciencia. Y acuerde que a uno nadie le hace perder la paciencia, ¿no? Es que hay gente que dice, es que tal persona me hace perder la paciencia. No, a uno nadie le hace perder la paciencia. Uno la pierde porque uno es un impaciente. ¿Cierto que sí? Que ahí entra el juego, ¿qué? Dominio propio también. Entonces la paciencia está muy ligada a la confianza, a la fe, al conocimiento que uno tiene, ¿no? Por eso es que a los que están en los hospitales se les llama ¿cómo? Pacientes. ¿Por qué? Esa capacidad que tienen de ahí, de aguardar lo que les tienen que dar, sin perder ¿qué? La calma. Tienen que, bueno, obviamente usted irá a pasar, yo conozco más de un paciente que perdió la calma. Pero ¿qué ganan con perder la calma? ¿Lo van a entender más rápido? No, hombre, hay que estar ahí. Pacientes. La paciencia es clave, hermanos. A la paciencia, ¿qué hay que agregarle? Piedad. Tenemos que ser personas piadosas. ¿Qué es una persona piadosa? No tanto. Una persona piadosa, acuérdense que la piedad es esa inclinación hacia las cosas de Dios. Una persona piadosa es esa persona que tiene cierta inclinación a las cosas de Dios, que ama las cosas de Dios, que está metido en las cosas de Dios. Por eso el que no está metido en las cosas de Dios no se le llama pío, sino que se le llama impío. Un pío es una persona que tiene piedad. Un impío es el que no tiene piedad, por eso a los pecadores se le llaman impíos, ¿entiende? Entonces la piedad es esa inclinación a las cosas de Dios. Entonces tenemos que amar las cosas de Dios, deleitarnos con las cosas de Dios, gózate con las cosas de Dios. Me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos, con alegría, con regocijo. Alégrese, gócese de las cosas de Dios, deleites en las cosas de Dios. Amén, hermano, ¿o no? Piedad, dice que a la piedad hay que ponerle afecto fraternal. Ese amor entre ¿quiénes? Entre hermanos. Tenemos que tener amor entre hermanos, hermanos. Uno no puede decir que es una persona que está creciendo espiritualmente si usted no tiene amor por el hermano. Y recuerde que si el amor existe, tiene que ser visible. De nada me sirve a mí amarlos a ustedes si ese amor no se hace visible, por lo que sea. Pues a lo mejor se hace visible en unos más que otros, lo que sea, ¿no? Pero si usted ama a Dios, el amor tiene que ser visible. ¿Cómo hace visible uno? ¿Cuál es la manera así más rápida de hacer visible el amor a Dios? O por ejemplo, un hijo, pensemos en lo natural. ¿Cómo un hijo le podría mostrar a uno como padre que lo ama? A la forma más visible. Obediencia, ¿no? ¿Cierto que sí? Por eso es que el Señor dice, yo no quiero sacrificios, ni holocaustos, ni nada de eso, porque hay gente que cuando hace un holocausto lo hacen de labios para afuera. No, yo lo que quiero que es obediencia, nada más. Esa es la mejor adoración, la obediencia, ¿no? La mejor muestra de amor de un hijo a un padre, sé obediente, o sea, atiende el consejo de tus padres. ¿Entienden? Por eso es que él dice, el que me ama, ¿qué pasa? Guarda mi palabra, es decir, la obedece. Es una muestra de amor tremenda, ¿no? Y dice, ¿y el amor fraternal qué hay que ponerle? Amor en general, porque una cosa es el amor fraternal de hermano y otra cosa es el amor en general. Por eso lo dejan como la cereza en el pastel. El amor de Dios, ¿no? El amor que habla la palabra, el amor que todo lo puede, todo lo espera, todo lo supera, todo lo entiende. Pero ese amor solamente lo podemos experimentar si es que tenemos el amor de Dios, nada más. Amarás a Dios primeramente, después te podrás amar a ti mismo y después podrás, ¿qué? Amar a los demás, ¿no? Amén, hermano. Entonces, esas son señales. ¿Y qué más dice Pedro ahí? En el versículo, déjeme, ¿cuál era? No, nosotros digamos ahí, dice, bueno, en el 8, sí. Porque si estas cosas, todas estas que acabamos de ver, si estas cosas están en vosotros y abundan, ojo, si están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, ¿no? ¿Cuál es una prueba de crecimiento? Por ejemplo, cuando usted se da cuenta, siembra una mata, usted se da cuenta que esa mata ya maduró, o esa planta ya maduró, cuando esa planta da ¿qué? Frutos, ¿cierto que sí? Entonces, por los frutos vamos a ser conocidos. El objetivo de nosotros, hermanos, es que en este caminar en Cristo nosotros podamos llegar a dar frutos. Pero para dar frutos tenemos que
crecer. Y para crecer tienen que haber estas cosas que acabamos de hablar ahorita, y no solamente tienen que haberlas, sino que tienen que ser abundantemente, ¿no? Y no dar fruto es muy delicado, porque dice la palabra que el árbol que no da fruto será ¿qué? Cortado y echado al fuego, y el hacha está puesta ya, listita, ¿no? Entonces, si estas cosas están en nosotros, hermanos, no nos dejarán estar ociosos. Recuerde que la ociosidad es un tiempo que no aporta nada. Un tiempo ocioso es un tiempo que a ti ni te aporta ni nada, más bien te disminuye, ¿no? Y una persona ociosa es la que disfruta de un tiempo ocioso, ¿no? Haciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, haciendo esas cosas no estaremos ociosos, y más bien vamos a dar ¿qué? Fruto. ¿En cuanto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Ahora sí vamos con todo esto que hemos estado hablando, todo lo que hemos hablado aquí, de que tenemos que salir de la zona de confort, de que hay que crecer espiritualmente, que para eso tenemos que deshacernos de algunas cosas que a lo mejor no lo hemos hecho, que tenemos que tomar buenas decisiones, y que para tomar buenas decisiones hay que considerar la palabra, hay que saber si lo que estamos haciendo está bien o no, si está en línea la voluntad de Dios, todo lo que hemos visto ahorita, y estas señales que nos indican si realmente estamos creciendo. Al final, la mejor manera de ejecutarla es el consejo que el Señor le dio a sus discípulos. Y ese consejo, hermanos, está en Mateo 20:20, y cerramos con eso. Mateo 20:20. Mateo 20:20. Mateo 20:20, hay una historia ahí en Mateo. ¿Qué dice el título? Petición de Santiago y Juan. ¿Ustedes se acuerdan ahí que se acercó la madre de estos muchachos? Como toda buena mamá, toda mamá siempre tiene esa intención de que sus hijos estén en el mejor lugar, tengan el mejor trabajo, tengan la mejor esposa, bueno, de todo, ¿no? Entonces esta madre se acerca al Señor y le dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Cómo se le llamaban los hijos de Zebedeo? ¿Me acuerdan? A Santiago y Juan, ¿cómo les decían? Los hijos del trueno, ¿no? Entonces con sus hijos se postró ante él y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Mire qué petición de madre, ¿eh? Entonces, bueno, el Señor obviamente la cuadra y le dice, es que eso a mí no es potestad mía dárselos a ustedes, ¿no? Entonces aprovecha esa situación, a lo que yo quiero ir más adelante, que está en el versículo 25, dice, entonces Jesús llamándolos, les dijo, ¿no? Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, que es lo que todos queremos en el reino de Dios, ser grandes, crecer espiritualmente, sino que entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande será vuestro ¿qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces, ¿cuál es la clave de crecer, hermano? ¿Qué es lo que a uno lo hace crecer? Servir. El servicio. Ejercer los dones que Dios nos ha dado. Recuerde que varias veces lo hemos visto aquí. Todos tenemos al menos un don. Todos tenemos dones. Lo que pasa es que hay gente que no sabe qué dones tiene, porque nunca los ha buscado, nunca los ha identificado, nunca los ha ejercitado. Recuerda que la palabra dice, el que tenga el don de enseñar, pues que enseñe. El que tenga el de atender aquí en la iglesia, pues que lo haga. El que tenga el don. Acuérdate que un don, ¿qué es? Es un regalo, es una capacitación espiritual, ¿no? Es un don. El que tenga el don de cantarle al Señor, hágalo, pero hágalo con excelencia. ¿Cierto decir? El que tenga el don de profecía, que profetice conforme a la medida de su fe. Ahora, quiero detenerme un momentico ya que mencioné eso ahí, porque hay muchas iglesias que hablan del don de la profecía, ¿no? Y entonces tienen un grupo de personas que tienen el don de la profecía, supuestamente, y son personas que vienen y te dicen a ti una cantidad de cosas, ¿no? Que Dios dijo, esa no es la profecía que se refiere a la palabra en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo le hablaba a la iglesia de Corinto, en la iglesia de Corinto todo el mundo quería hablar en lenguas. Todo el mundo quería hablar en lenguas porque era la moda, ¿no? Entonces le decía, bueno, está bien que persigan los dones, está bien porque el don de lengua existe. Que lo imitan es otra cosa, ¿no? Entonces dice, está bien que persigan los dones, pero yo preferiría más bien que profetizaran.
¿A qué se refería Pablo a la iglesia? Profeticen, prediquen la palabra. Porque el que profetiza le habla a la iglesia, pero el que habla en lenguas le habla a Dios. ¿Y los dones para qué son? Para crecimiento de la iglesia. Entonces, si yo me parara aquí a hablar en lenguas y nadie me entiende nada, ¿en qué crece la iglesia? En nada, ¿no? Pero si yo vengo aquí a profetizarles, es decir, a hablarles la palabra de Dios, porque esa es la profecía a que se refiere ya. Acuérdense que los profetas llegaron de Juan, hasta Juan llegaron los profetas. De ahí en adelante, ¿la profecía cuál es? Predicar ya la palabra, porque ya todo está revelado aquí. Nosotros no necesitamos nuevas revelaciones. Ya todo está revelado aquí en la palabra, ¿no? De Juan para atrás, sí se necesitaba de hombres para que revelaran al pueblo lo que Dios les revelaba a esos hombres. Entonces se necesitaban los profetas en esa línea. De Juan en adelante ya no. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, ¿no? Todo está revelado aquí. ¿Usted quiere revelaciones? Métase a la palabra. A veces hay gente que ni sabe lo que dice la palabra y quiere nuevas revelaciones. ¿Para qué? Aquí está todo. Amén. Entonces, obviamente, el Señor lo que le estaba diciendo a esta gente es, métanse a servir, o sea, sirvan ahí, porque eso es lo que les da el crecimiento espiritual, ¿no? Y estábamos hablando de los dones, ¿no? El que quiera predicar la palabra, predique conforme a la medida de su fe, es decir, conforme a lo que conoce. No predique lo que no conoce. No se meta a enseñarle a alguien lo que ni usted mismo entiende. Enseñe conforme a la medida de su fe. El que es de enseñar, enseñe, y el de servir, sirva, y todo eso, porque hay dones espirituales en los cuales podemos, ¿qué? Crecer. ¿El crecimiento dónde está? En el servicio. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Hágase siervo de los demás. Métase a servir. Ahora sí dirá, pastor, pero es que yo no me veo yo ni predicando, ni de ujier, ni de profesor. Bueno, sirva donde esté, en su trabajo, con su testimonio, ¿no? Que la gente vea en usted el reflejo de Cristo en su vida. Esa es una manera de servir también. Pero no se cohíba, no crea como estos siervos del principio, es que yo no sé hablar, que soy muy joven, que soy pobre, que nadie me va a creer. No ponga excusas al llamado que Dios hace de usted. En el momento que usted le entrega su vida a Cristo, recuerde, usted está adquiriendo una responsabilidad y un compromiso ¿de qué? De ser colaborador de Él, instrumento de Él, que Él pueda usar tu boca, tus manos, tus ojos, toda tu vida. ¿Para qué? Para que nosotros seamos recipientes que llevemos el perfume de Cristo y lo reguemos por ahí, ¿no? ¿Amén o no, hermanos? Entonces, cuando uno ya entra en esto de servicio y comienza a crecer espiritualmente, ya uno puede hacer lo que la palabra nos dice, preparado para toda ¿qué? Buena obra. Preparado para hacer ¿qué? Defensa del evangelio. Hay gente que lleva años en las iglesias y lo agarra a un testigo de Jehová, a un mormón, y lo sopapean. No se pueden defender. Más bien se van para el otro lado. ¿Me entiende? Hay gente que no va a una iglesia católica porque dice que el curita de pronto lo convierte. Ahora usted dirá, pastor, ¿está diciendo que podemos ir a una iglesia católica? Pues si a nosotros, si algún familiar se muere o hay alguna actividad ahí y a uno le piden, yo no tengo problema en ir a una iglesia católica a acompañar y doy testimonio ahí nada más, ¿cierto? Lo que dicen ahí, pero como estoy bien, eso es como por ejemplo, y les pongo ese ejemplo porque a veces hay personas que tienen abuelitas que son católicas y dice, es que mi abuelita yo siempre la invito a la iglesia cristiana y nunca me acompaña. Y le digo, ¿y tú la has acompañado a la iglesia católica? No, tampoco, ¿cómo voy a ir yo para allá? Bueno, acompáñala un día de estos. Le dice, abuelita, te voy a acompañar allá, pero la próxima me acompaña usted a la mía, ¿vale? ¿Me entiende? Pero dice, no, es que yo a una iglesia católica no puedo ir, ¿por qué? ¿Te da miedo que el curita te convierta? No, hombre. Entonces, tienes que crecer espiritualmente, deja de ser un niño. Porque los niños, ¿qué pasa? ¿Cuál es la característica de los niños en lo natural? Se caen a toda hora, ¿no? No pueden parar, se caen. Entonces hay niños espirituales que con cualquier cosita se caen. Hay que estarles dando la comidita en la boca y el avión y ¿entiendes? No son capaces de alimentarse solos, solamente tienen que estar escuchando prédicas, que no es que sea malo escuchar prédicas, pero también de vez en cuando escudriñe la palabra. A los bebés, ¿qué pasa? Hay que bañarlos, porque ellos no se pueden bañar solos. Entonces hay que estarle diciendo, hermano, arrepiéntase, hermano. Entonces cada rato hay que estarle diciendo, y llevan años en las iglesias, ¿no? ¿Me entienden? Entonces hay que crecer, ¿no? Porque dice la palabra que por más herederos que nosotros seamos, si somos niños, en nada nos diferencia de un esclavo, ¿no? Porque tanto el niño como el esclavo depende de otras personas que les digan lo que tienen que hacer, ¿no?
Entonces nosotros no hemos sido llamados a eso. Entonces, cuando a usted le pregunten este cuestionamiento ya, siendo una persona madura espiritualmente, que haya crecido, usted le digan, ¿dónde está tu Dios? Porque a uno le hacen esas preguntas, ¿no? Cuando uno está pasando un bache económico, lo que sea, le dice, pero tú no eres cristiano, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Entonces que usted le diga exactamente en el mismo lugar donde ha estado siempre. Cuando ha estado bien, cuando ha estado no tan bien, no diga mal porque no hay cosas malas para el cristiano porque todas las cosas ayudan a bien. Amén. Cuando las cosas han estado bien, cuando las cosas no han estado tan bien. Cuando he estado en adversidad, cuando he estado en bonanza, cuando he estado en salud, cuando he estado en enfermedad, el Señor siempre ha estado donde siempre ha estado, ¿no? Y entonces usted podrá decir la oración de Abacú, ¿no? ¿Se acuerdan la oración de Abacú? Aunque la higuera no florezca, ¿qué más? Ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, ¿no? Esa oración solamente la puede decir alguien que ha crecido espiritualmente, ¿no? Alguien que ha trascendido, alguien que está dando frutos, que tiene su confianza plena en el Señor, independiente de las cosas que reciba o no reciba, ¿no? No mida su fe en el Señor ni su cristianismo por las cosas que ve. Dele gracias a Dios por lo que le ha dado, pero dele muchas más gracias por aquello que no te ha dado todavía. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que hemos tenido de meditar, Señor, en torno a este tema de lo importante que es crecer espiritualmente. No podemos quedarnos estancados. Dice que el que recibe al Señor, dice que de su interior brotan, ¿qué? Ríos de agua viva, y los ríos tienen la particularidad de que corren, no se estancan, no se quedan ahí. Entonces, no sea agua estancada, que eso no es saludable, ¿no? Trascienda, crezca, conozca, llénese del conocimiento, instrúyase, pregunte. Recuerde que, ¿cuál era el apóstol más inteligente del Señor? Pedro. ¿Por qué? Porque preguntaba, era inquieto, era muy inquieto, entonces por eso preguntaba, y como preguntaba tenía respuesta, y con esa respuesta venía conocimiento. Entonces por eso al final fue la persona a la que le fue revelado la piedra aquella sobre la cual el Señor edificó su iglesia, ¿no? No se lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios que está en los cielos, ¿no? ¿A quién? A Pedro. ¿Por qué? Por ser inquieto, por querer aprender, ¿no? Entonces que esa sea realmente nuestro sentir, el que había también en Pedro, que era el mismo que había en Cristo Jesús. Así es que te damos gracias, Señor, por esta linda oportunidad que hemos tenido, Señor, y si viere alguna persona aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy ha entendido que realmente usted no ha trascendido para nada, usted no crece, usted está ahí estancado, dándole el beneficio de la duda que usted le haya entregado su vida al Señor, ¿no? Eso es algo de lo que uno tiene que arrepentirse. Tal vez usted dirá, pastor, pero yo no peco, yo no hago. Pero bueno, eso contrista al espíritu y también hay que arrepentirse, porque son pecados que no sean de muerte, pero son pecados. Ahora, si usted es una persona que realmente nunca le ha entregado su vida al Señor, congréguese o no se congregue, porque en las iglesias hay gente que no le ha entregado su vida al Señor. Usted necesita entrar en una relación con Él para que empiece a conocerlo y usted empiece a crecer espiritualmente. Usted no va a poder crecer si usted no empieza esa relación con Él, que arranca con el nuevo nacimiento. Eso lo sabemos, o por lo menos si usted no lo sabía ya lo sabe, ¿no? Hay que arrancar de ahí. Tome esa decisión. Hablamos ahorita de decisiones importantes en la vida. Esa es la más importante que tenemos y deberíamos tomar, que es entregarle nuestra vida a Cristo. Así que ahí donde está usted, dígale al Señor, ¿no? Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que realmente mi situación espiritual es nula, Señor, es pobre. Yo no he entrado en una relación contigo cercana, certera, de compromiso, de conocerte para poder caminar contigo, Señor. Lo reconozco hoy y por eso entiendo la vida que llevo, Señor, una vida sin esperanza, sin objetivos, sin visión, sin metas, sin anhelos, donde lastimo y me lastiman, donde engaño y me engañan. Ese es mi mundo, Señor, pero estoy cansado de eso, Señor. Así es que en este día, arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor,
Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Y en la medida en que te busque, yo sé que te voy a encontrar. Y si te encuentro, te voy a conocer. Y si te conozco, te voy a amar, Señor. Y en la medida en que te ame, te voy a servir y voy a hacer lo que tú anhelas de mí, un verdadero adorador en espíritu y en verdad, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a un aplauso. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, siempre es una decisión trascendental, estamos hablando de una decisión de vida o muerte, ¿no? Si la ha hecho genuinamente, genuino ha sido su nuevo nacimiento y genuino podría ser, y digo podría porque nunca dejará de ser una decisión personal, genuino podría ser tu proceso de restauración, de crecimiento espiritual, de trascender en los caminos del Señor, de ser un siervo del Señor, de ser instrumento en sus manos. Porque ninguno de los que estamos aquí, ni usted que acaba de hacer la oración, todavía tenemos idea de a dónde nos puede llevar el Señor en la medida en que permanezcamos en Él, ¿no? Y si le podemos ayudar en ese inicio del proceso, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, domingo 10 de la mañana nos reunimos aquí en el Centro Comercial. 8772-5957, mi número, el pastor Eber Molina. 8842-2408, Pastor Tibor Mesar. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.